el gobierno del Ecuador rechaza enfáticamente, repito, rechaza enfáticamente la presencia de efectivos de grupos irregulares en el país. Reitera su firme decisión de no permitir que el territorio de la nación se utilice para llevar adelante operaciones militares o para emplearlo como base de operaciones irregulares en el marco del conflicto colombiano. Ninguna fuerza militar regular o irregular puede actuar en el territorio del Ecuador, que con arreglo a su derecho a la legítima defensa y a la inviolabilidad de su soberanía, repelerá, capturará y someterá a la justicia a quienes ingresen armados al territorio del país o se establezcan en este para desarrollar actividades al margen de la ley. Contenidas en el comunicado del 3 de marzo del 2008 de la Presidencia de Colombia, que insinúa acuerdos entre las FARC y el gobierno del Ecuador, así como las aseveraciones temerarias del general Óscar Naranjo, constituyen un acto inamistoso y un deliberado intento de desviar la atención del hecho central que constituye la violación de la soberanía territorial ecuatoriana. El Ecuador rechaza todo intento por parte de Colombia de eludir su responsabilidad de haber transgredido las normas internacionales que rigen la convivencia entre los Estados. Señor Presidente y señores representantes, la gravedad de los hechos denunciados obligó al gobierno de mi país a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia. Y se anticipa que en esta ocasión no será suficiente una disculpa diplomática. Augura que el Estado colombiano y los grupos irregulares encuentren la senda hacia un entendimiento político. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se suma a la clamorosa condena al acto de agresión, a la vulneración de la soberanía de un país hermano del continente y por lo tanto respalda las tres proposiciones que nos ha traído esta tarde el distinguido e ilustrado gobierno del Ecuador, con graves consecuencias para la paz y la estabilidad del continente. No debemos permitir, señoras y señores, que el tema central de este debate sea desviado. No podemos permitir que el agredido pase a ser agresor, como bien lo dijeron la distinguida delegación de Bolivia. Debemos rechazar la pirotecnia diplomática fundamentada en falacias y mentiras para desviar la naturaleza grave de los hechos ocurridos. Y no podemos permitir que en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo se practique el terrorismo de Estado y el genocidio. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se viole la soberanía de alguno de los países del continente. No debemos permitir calladamente que se transgreda el derecho internacional y en particular el derecho internacional de los derechos humanos. Condenamos que se pretenda trasladar la funesta experiencia iraquí al continente americano. Por lo tanto, no podemos permitir que los guerreristas de Colombia extiendan el conflicto armado que existe en su región, en su país, y sea trasladado a otros países del continente. Consideramos que peligra la paz en el hemisferio y los amantes de la paz deben prevalecer ante los oficiantes de la violencia y de la muerte. Y es hora para que haya un pronunciamiento categórico de la OEA en defensa de la soberanía, la autodeterminación y la paz en el hemisferio.
La actuación de Sandino, además de política y heroica, es mística, pues logra una simbiosis entre lo espiritual, lo moral, la cultura, el socialismo, la libertad, el patriotismo y el cambio social. Valora y dimensiona la dignidad intrínseca de todo ser humano, incluyendo la identidad nacional y cultural. Sandino revolucionó el ideario patriótico nacional, cultural y moral. Imprime una nueva dimensión a la defensa de la soberanía y dignidad nacional y a la lucha sostenida contra el intervencionismo. Sandino marcó la ruta en la lucha contra la intervención sobre el ideario revolucionario, político, social, ético y cultural de esa época y para el futuro. La apertura crítica hacia diversas teorías, la actitud solidaria con las causas justas y la interpretación dinámica de la historia son parte del ideario y práctica de Sandino. Sandino planteó la necesidad de luchar con un frente único. Nuestro movimiento, dijo, es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para todos los países del hemisferio. Este movimiento es popular y preconizamos un sentido de avance en las aspiraciones sociales. A principios de 1929, el general Sandino planteó la necesidad de materializar una alianza entre nuestros estados latinoamericanos e insulares, elaborando un plan para la realización del supremo sueño de Bolívar de integración y unidad latinoamericana. La lucha de Sandino se convirtió en un ejemplo de participación y solidaridad continental, caribeña e internacional. En el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional convergieron y se integraron representantes de diferentes pueblos: Farabundo Martí de El Salvador, Esteban Pavletich de Perú, José de Paredes de México, Gregorio Gilbert de República Dominicana, José María Girón Ruano de Guatemala. Este sandinista de Liberación Nacional retomó el gobierno de Nicaragua, dirigido por el presidente Daniel Ortega, continuador del legado de Sandino. Gracias. No aceptamos ninguna provocación que ponga en peligro la estabilidad de la región. Continuaremos, eso sí, siendo firmes en la lucha contra el problema mundial de las drogas y contra el terrorismo, dentro del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. Colombia es un país abierto al diálogo, dispuesto siempre a la confrontación de ideas en el marco de la democracia y el estricto apego a la solidez de sus instituciones. Mi gobierno, en aras de buscar solución de la crisis con el país hermano, apoya la convocatoria de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio como mecanismo de diálogo político y vehículo de búsqueda de fórmulas de entendimiento. Para tal efecto, proponemos se conforme, bajo la dirección del secretario general, una comisión de exploración de alternativas políticas, con el fin de buscar las alternativas posibles para superar la situación actual, haciendo uso pleno de las vías diplomáticas. Cualquier alternativa que profundice las diferencias no puede ser aceptada. Lo que hoy pedimos es una posición clara frente al terrorismo, una posición honesta, una posición sincera. Ofende al pueblo colombiano que algunos de nuestros vecinos sigan creyendo que las FARC representan los intereses del pueblo. Mi país reclama que las cosas sean llamadas por su nombre. Las FARC son una mafia narcotraficante que para nada representa los intereses del pueblo colombiano, que en masa el pasado 14 de febrero salió a manifestarlo. Son una mafia sin patria, que delinque en Colombia y en el exterior. Sorprende que mientras ahora se nos quiera condenar por una acción para liberar a nuestro pueblo del yugo de 40 años de terror, en Venezuela se le rinden honores a un criminal y genocida. Ahora, la discusión se centra sobre 1.800 metros más allá de la frontera, pero nadie habla de los miles de colombianos secuestrados y masacrados por las FARC. Nadie habla del prontuario criminal de Raúl Reyes. Nadie habla del derecho a la libertad de los colombianos. ¿Qué valor han mostrado los presidentes de Ecuador y Venezuela para expulsar a nuestros embajadores, dignos representantes de una democracia legítima? Ojalá mostraran valor similar para expulsar a los terroristas de su territorio. Muchas gracias.